Daremos comienzo con la clase número 16 de Romanos. La palabra a estudiar es el capítulo 15 de Romanos. La escena del capítulo 15 es la moral. Primero, reciban al débil en la fe. Versículo 1 al 13. Segundo, Pablo se sacrifica por los gentiles. Versículo 14 al 21. Tercero, desea ir a evangelizar a España. Versículo 22 al 24. Cuarto, servicio para el fiel. Versículo 25 al 26. Quinto, exhorta a la oración. Versículo 30 al 33. Leamos el versículo 1. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Del capítulo 15, versículo 1 al 13, como dice en el capítulo 14, sigue hablando acerca del conflicto causado por la comida. Aquí, los fuertes en la fe se refiere a los que comen las comidas prohibidas del Antiguo Testamento. Los débiles en la fe son los que no comen las comidas prohibidas del Antiguo Testamento. Ahora, en el tiempo del Nuevo Testamento, se está permitido comer esas comidas. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Pero hay todavía personas que no comen esas comidas prohibidas del Antiguo Testamento. En ese caso, dijo que debían apoyar a estos débiles en la fe. No debe adoctrinar problemas de esta índole, de si debe comer la carne o no. Esto no está fuera del principio de la verdad. En estos casos se necesita de gran corazón. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 20 al 22. Apoyar significa que deben llevar mutuamente la carga. Significa que lleve las cargas del débil en la fe. Y dijo que no haga lo que solo a él le agrada, que no se centralice en él, sino que ame a otros. Versículo 2. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Nosotros debemos agradar al prójimo. Verdadera vida de fe se trata primeramente de agradar a Dios y segundo, agradar al prójimo. Hay que hacer el bien al prójimo y ser de bendición. Pero no por eso se debe ceder la verdad. Gálatas capítulo 1, versículo 10, Efesios capítulo 6, versículo 6, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Nosotros debemos hacer lo correcto ante Dios y ante los hombres. No centrado en uno mismo, sino centrado en Dios. Hay que ser de edificación. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5.
dijo que agregue a la fe virtud. La virtud es proveerle de beneficio a los otros. Versículo 3. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Aquí ha citado Salmos capítulo 69, versículo 9. Significa que Jesús se hizo cargo de todos nuestros pecados y culpas, y que por esa razón sufriría muchos insultos. Aquí asimismo se trata de Dios, que será insultado Cristo y los cristianos. Nosotros, como Jesús, no debemos hacer las cosas para agradarse a sí mismo. Debemos estar dispuestos a recibir insultos por causa de Jesús, haciendo el bien. Versículo 4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Lo que se escribió en el pasado se trata de la escritura del Antiguo Testamento. Toda la escritura de la Biblia está escrita para enseñarnos, no solamente para nosotros, sino para nuestros descendientes. Por lo tanto, hay que tener paciencia. Debe recibir de la palabra enseñanza y consuelo en cualquier circunstancia. Hay que perseverar con paciencia, sabiendo que pronto llegará la esperanza, como dice en la palabra. Dios lo cumplirá, como lo ha prometido en la Biblia. Versículo 5. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Nuestro Dios es Dios de paciencia y de aliento. La fuente de nuestro seguro refugio es nuestro Dios. Debemos sacrificarnos imitando a Jesús por otros. Hay que recibir con amor a los hermanos de débil en la fe, siendo de un solo corazón y un sentir, e ir levantando la iglesia. Versículo 6. Para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser de un solo corazón y voz dentro de la iglesia. Hay que tener el corazón de Jesús, un corazón de servicio, y así dar la gloria a Dios. Versículo 7. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Debemos imitar a Jesucristo. Hay que aceptar a los hermanos de fe débil, porque Cristo nos aceptó a todos nosotros. Nosotros también debemos aceptar a los hermanos de fe débil. Eso es darle la gloria a Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Versículo 8. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Nuestro Dios es sincero. Capítulo 3, versículo 4. Dios cumplió con todas las promesas hechas a los patriarcas de Israel. Dios prometió que iba a enviar a Cristo y así lo hizo.
envió a Cristo como lo prometió. Y Jesús se hizo servidor de la circuncisión. Jesús recibió la circuncisión. Se hizo servidor de la circuncisión de los judíos. Cristo vino como Dios había prometido a los patriarcas judíos. Y luego Cristo se hizo servidor de los judíos. Cristo vino para cumplir con el pacto de la salvación que Dios había prometido. Jesús evangelizó primeramente a los judíos, cumpliéndose así el pacto del Antiguo Testamento. Se reveló la fidelidad de Dios, porque se cumplió lo que Dios había prometido. Versículo 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito, por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. Cristo no vino solamente para los judíos, sino también vino para salvar a los gentiles. Jesús vino para salvar a los judíos y a los gentiles. Los gentiles eran en realidad incircuncisos, personas que estaban fuera de la promesa del pacto. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 12. Pero Dios tuvo misericordia de los gentiles e hizo que pudieran creer en Jesús. Salvó a los gentiles. Dieron la gloria a Dios. Salmos capítulo 18, versículo 49. Dijo que Cristo salvaría a los gentiles y ellos darían alabanza de gratitud a Dios. Versículo 10. En otro pasaje dice, alégrense naciones con el pueblo de Dios. Citaron la palabra de Deuteronomio capítulo 32, versículo 43. Alégrense naciones con el pueblo de Dios que serán redimidos por Cristo. Por eso profetizaron diciendo que se alegrarán junto con el pueblo de Israel. Judíos y gentiles salvos darían la gloria a Dios. Se alegrarán juntos los gentiles y los judíos. Versículo 11. Y en otra parte, alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. Citaron Salmos, capítulo 117, versículo 1. Alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. Versículo 12. A su vez, Isaías afirma, brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones. En él los pueblos pondrán su esperanza. Citaron Isaías capítulo 11, versículo 1. Isaí fue el padre de David. Dijo que Cristo iba a venir de la descendencia de David. Dijo que Cristo vendría para gobernar a todas las naciones. Por eso las naciones iban a creer en el nombre de Cristo y pondrían en Cristo la esperanza. Cristo
es la esperanza de las naciones y la esperanza de la humanidad. Versículo 13. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nuestro Dios es Dios de esperanza. Es donde ponemos nuestra esperanza. Dios nos da la esperanza celestial. La esperanza de Pablo fue para que la alegría y la salvación abundara en los creyentes romanos. Capítulo 5, versículo 5. Oró para que abundase la esperanza por medio del poder del Espíritu Santo. Versículo 14. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Pablo deseó que rebosase de bondad los hermanos de Roma. También que abundase en conocimiento de la fe. Por eso, los ministros deben orar para que rebose el entendimiento de la verdad en los fieles. Versículo 15. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos, como para refrescarle la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Pablo dijo que, además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria. Cuando Pablo escribió estas palabras, lo hizo humildemente. Dijo que escribió estas palabras por medio de la gracia que Dios le dio. Versículo 16. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la gracia que Dios le dio a Pablo? Que fuera apóstol de los gentiles para darle la gloria a Dios. Anunciar la palabra a los gentiles y que reciban la salvación, así den la gloria a Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 8. Dijo que quiso que los gentiles fueran ofrenda agradable a Dios. Esto significa que los gentiles crean en Jesús y puedan volver a Dios. Nosotros debemos salir a evangelizar a otras personas. Si hacemos que crean, esas personas serán ofrenda agradable a Dios. Esto es la ofrenda que Dios recibe en medio del poder del Espíritu Santo. Es ofrenda que agrada a Dios. Versículo 17. Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. Pablo dijo que no tiene nada que jactarse, pero Pablo sí tuvo algo para enorgullecerse. Eso es que la obra de Dios se fue completando a través de su vida. Pablo fue humilde. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pablo solo se enorgullece de la obra que Dios realizó a través de su vida. Por eso dijo, por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. Versículo 18. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí
para que los gentiles lleguen a conocer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras. Cristo, para que los gentiles llegaran a obedecer a Dios, hizo muchas obras de poder. El Espíritu Santo estuvo junto a él. Marcos capítulo 16, versículos 17 al 18. La palabra poderosa de Dios se extendió. Se manifestaron señales y milagros. Milagros es toda obra de Dios que sobrepasa lo natural. Señales son obras que utilizan las normas naturales. Son milagros, sanar enfermos y echar fuera demonios. Milagros son algo sobrenatural. Pero el mayor milagro en el cristianismo es que Jesús vino a esta tierra. Milagro también es que uno sea renacido por creer en Jesús. Cuando nosotros creemos en Jesús, se manifiesta gran obra poderosa de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Dios nos da poder cuando evangelizamos. Versículo 19. Mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Iliria. Pablo se hizo apóstol de los gentiles. Proclamó el Evangelio exhaustivamente a los gentiles. Iliria queda al norte de Macedonia, región norte de Filipo. Pablo deseó ir a esas zonas para evangelizar. Quiso llevar la palabra a muchas personas. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 22. Versículo 20. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo deseó llevar el Evangelio donde nadie había ido a predicar, para no edificar sobre fundamento ajeno. Hoy en día significa no levantar otra iglesia donde ya hay iglesia. Sino hay que ir donde no hay iglesia y levantarla allí. Versículo 21. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él lo verán, y entenderán los que no habían oído hablar de él. Isaías capítulo 52, versículo 15. Dios hizo que se manifestara grandes obras donde Pablo iba e hizo que llevara muchos frutos. Versículo 22. Este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos. Pablo quiso ir a Roma a predicar el Evangelio. Capítulo 1, versículo 15. Porque todavía quedaba mucho trabajo por hacer en Roma. Pero no pudo ir porque se le fue impedido muchas veces. Él quiso ir a Roma a predicar el Evangelio. Versículo 23. Pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo verlos, aquí España es región de España y Portugal.
Pablo quiso pasar por Roma e ir hasta España a evangelizar. Pablo anheló ir hasta lo último de la tierra para llevar el Evangelio. Versículo 24. Tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que, después que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Pablo planeó pasar por Roma yendo rumbo a España. Tuvo deseo de estar en comunión con los hermanos de Roma. Deseó enseñar la palabra de Dios a los hermanos de Roma. Capítulo 1, versículo 11. Y luego continuar el viaje hasta España. Pablo deseó que los hermanos de Roma estuviesen en oración. También que los acompañaran. Versículo 25 al 26. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Pablo está yendo para Jerusalén, porque los hermanos de Macedonia y Acaya hicieron una colecta para los hermanos de Jerusalén. Porque en esa época los hermanos de Jerusalén estaban sufriendo de pobreza. Por eso iba a Jerusalén a llevarle estas ofrendas para ayudarles. Versículo 27. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo, porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. La ofrenda es fruto de la fe. Los hermanos de Macedonia ofrendaron con alegría. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Dios ama a los dadores alegres. Ellos dijeron que eran deudores de ellos. Los hermanos gentiles son deudores de la iglesia de Jerusalén, porque de la iglesia de Jerusalén les había enviado el Evangelio a ellos. Las iglesias de los gentiles estaban endeudados espiritualmente con la iglesia de Jerusalén. Por eso, ellos quisieron ayudar con su ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Esto es pagar la deuda. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Versículo 28. Así que, una vez que lo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España, y de paso los visitaré a ustedes. Los hermanos de Macedonia y Acaya enviaron ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Pablo, después de llevarle la ofrenda, quiso ir hacia España, y de paso ir a Roma. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 20 al 21. Versículo 29. Sé que cuando los visite, iré con la abundante bendición de Cristo. Pablo dijo que cuando vaya a Roma, iría con abundante bendición de Cristo. ¿Qué es la abundante bendición de Cristo? Esto es la verdad. Es la verdad que entendió Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 10. Quiso ayudar en su fe.
Versículo 30 al 32. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. Aquí se presenta el quinto gran título, pide oración. Versículo 30 al 33. Pablo deseó que los hermanos de Roma orasen por él. Orar para que le libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea. Otro es que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les lleva. Y otro ruego fue que pueda llegar a Roma con alegría y pasar un momento con ellos. Pablo les rogó para estas grandes obras. Los fieles deben orar por los líderes. Y también los líderes deben orar por los fieles. Versículo 33. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Nuestro Dios es Dios de paz. Pablo bendijo a los hermanos que estaban en Roma. Juan capítulo 14, versículo 27. Segunda de Tesalonicense capítulo 3, versículo 16. Pablo oró para que haya paz en todos los hermanos de Roma. Bendijo para que el Dios de paz permanezca con cada uno de ellos. Continuamos con Romanos capítulo 16. La escena del capítulo 16 es saludos. Primero, reciban a los siervos. Versículo 1 al 4. Segundo, saludos y exhortación. Saludos y exhortación. Versículo 5 al 16. Tercero, apartarse de los que han rechazado la enseñanza. Versículo 17 al 21. Cuarto, saludos y bendición. Versículo 22 al 24. Quinto, gloria a Dios. Versículo 25 al 27. Leamos capítulo 16, versículo 1. Le recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Cencreas se encuentra al este de Corinto a 14.4 kilómetros. Es una ciudad marítima. Pablo ya había estado en Cencreas evangelizando. Hechos capítulo 18, versículo 18. Aquí Febe es obrera en la iglesia de Cencreas. Es líder de la iglesia. Es diaconisa de la iglesia. Por eso dijo que recomendaba a Febe a la iglesia de Cencreas. Febe estaba llevando la carta de Romanos a la iglesia de Roma. Versículo 2. Les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo.
Pablo envía a Febe a la iglesia de Roma y le pide que la reciban dignamente, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe, que la reciban con fe, dignamente, con amor y cordialmente, y que la reciban como obrera que es, que la ayude económicamente también. Mateo capítulo 10, versículo 41. Aarón y Hur ayudaron a Moisés. Éxodo capítulo 17, versículo 8. Febe era una persona adinerada e influyente en la región de Cencreas. Febe ayudó mucho a los fieles y a Pablo. Los ayudó económicamente también. Versículos 3 y 4. Saluden a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Aparece aquí Priscila y Aquila. Es un matrimonio. Son colaboradores de Pablo. Hechos capítulo 18, versículo 2 al 3. Hechos capítulo 18, versículo 26. Cuando Pablo estaba siendo perseguido, este matrimonio, Priscila y Aquila, lo ayudaron. Ellos ayudaron a Pablo exponiendo aún hasta sus vidas. Fueron fieles hasta la muerte por este movimiento de vida. Por eso, Pablo elogió a Priscila y Aquila. Nosotros también debemos ser fieles hasta la muerte por el Evangelio. Versículo 5. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Aquí, a la iglesia que se reúne, es la iglesia que se reúne en la casa de Priscila y Aquila. Ellos realizaron la reunión como iglesia en su casa. Ellos entregaron su casa para realizar la reunión para dar el culto. En el tiempo de la iglesia primitiva, hubo muchas casas que utilizaron como iglesias. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 19, Colosenses capítulo 4, versículo 15, Filemón capítulo 1, versículo 2. De esta manera, esta pareja entregaron sus vidas y sus bienes para la iglesia. Menciona a Epeneto. Fue la primera persona que recibió a Jesús cuando Pablo fue a predicar a Asia Menor. Versículo 6. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. Esta María no se sabe bien específicamente quién fue, porque en esa época el nombre María era algo común. Mateo capítulo 10, versículo 42. Versículo 7. Saluden a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo.
En capítulo 9, versículo 3 y en capítulo 11, versículo 14, dijo mis parientes. A los parientes los llaman también hermanos de sangre o conocidos. Andrónico y Junías habían creído en Jesús mucho antes que Pablo. Versículo 8. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Amplias dice que es nombre de un esclavo. Dice que en esa época hasta los esclavos también habían creído en Jesús. Muchos esclavos habían creído en Jesús en el tiempo de la iglesia primitiva. Filemón capítulo 1, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 21. Versículo 9. Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Urbano fue compañero de trabajo en Cristo de Pablo. Estaquis fue alguien que recibió mucho amor de Pablo. Estas personas ayudaron mucho a Pablo. Versículo 10. Saluden a Apeles, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Saluden a los de la familia de Aristóbulo. Apeles fue una persona que recibió reconocimiento en Cristo. Él, como hombre de la fe, fue reconocido por otras personas. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Pasó por muchas pruebas. Ahora menciona a Aristóbulo. Afirman que pudo haber sido el bisnieto del gran Herodes. Hubo personas dentro de la familia de Herodes que creyeron en Cristo. Versículo 11. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la familia de Narciso, fieles en el Señor. Herodión fue pariente de Pablo. Narciso parece ser hermana de Herodión. Versículo 12. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor. Saluden a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Manda saludos a Trifena y a Trifosa. Estas personas se esforzaron trabajando mucho para la iglesia. Seremos recompensados según el esfuerzo dedicado en esta tierra. Versículo 13. Saluden a Rufo, distinguido creyente, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Rufo es hijo de Simón de Cirene, que aparece en Marcos capítulo 15, versículo 21. Rufo es hijo de Simón de Cirene, que aparece en Marcos capítulo 15, versículo 21. Simón de Cirene fue el que llevó la cruz de Jesús en lugar suyo. Pero después Simón creyó en Jesús. Juan capítulo 1, versículo 39 al 46. La esposa de Simón de Cirene también creyó, y el hijo también. Luego todos se convirtieron en personas fieles a Cristo en el tiempo de la iglesia primitiva. Por eso, Pablo llamó a la madre de Rufo como su madre. Versículo 14 al 15. Saluden a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están en ellos.
Saluden al Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los hermanos que están con ellos. Las personas mencionadas aquí son todos hermanos en la fe, líderes de la iglesia. Por eso Pablo les manda saludos. Manda saludos a las iglesias donde lideran. Versículo 16. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Dijo, salúdense unos a otros con un beso santo. Esto es signo de saludos más cordiales. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 26. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 20. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11. En esa época dicen que después de terminado el culto, se saludaban todos con un beso, los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. Cada país tiene distintos saludos. Nosotros debemos saludar virtualmente entre unos con otros. Versículo 17. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Dijo que se apartara de personas que causan divisiones, que se apartara de personas que va en contra de la verdad que ha estado enseñando. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Hay que disciplinar a personas que proclaman falsas verdades. Cuando entra la levadura, ésta se expande en la masa. Hay que ir levantando la verdad absoluta. Versículo 18. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Hay personas que siguen sus propios deseos. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Dicen creer en Jesús, pero solo quieren llenar sus egoísmos. No hay que seguir a esas clases de personas. Ellos tratan de engañar a personas inocentes. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 11 al 12. Nosotros debemos estar bien firmes sobre la verdad. No hay que ir tras falsas verdades. Hay que apartarse de personas que engañan. Versículo 19. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todo y me alegra mucho, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Los creyentes de Roma fueron obedientes, fueron conocidos por su obediencia. Primera de Tesalonicense, capítulo 1, versículo 8. Debemos ser sabios para el bien. Hay que seguir el bien y ser inocentes para el mal. Hay que desechar el mal. Versículo 20. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Llegará el tiempo que Dios aplastará a Satanás bajo los pies. Vendrá pronto el tiempo de juzgar a los perseguidores. El tiempo de juzgar a los engañadores. El tiempo de juzgar a los que solo quieren saciar su placer. Dios derrama gracia sobre los fieles. Versículo 21. Saludos de parte de Timoteo, mi compañero de trabajo, como también de Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Desde el versículo 21 al 23 nombra a los fieles que están junto con Pablo. Los que están junto con Pablo manda saludos a los hermanos de Roma. Timoteo fue el hijo de fe de Pablo.
Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 23. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 2. Lucio aparece en Hechos capítulo 13, versículo 1. Jasón en Hechos capítulo 17, versículos 5 al 7. Sosípater aparece en Hechos capítulo 20, versículo 4. Todos ellos parece que fueron evangelistas, compañeros en la obra de Pablo, líderes de la iglesia. Versículo 22. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Dijo que Pablo tuvo ojos enfermos. Pablo hizo que otros escribieran las cartas que él dictaba y luego los firmaba. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 21. Gálatas capítulo 6, versículo 11. Colosenses capítulo 4, versículo 18. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 17. Versículo 23. Saludos de parte de Gayo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar. También les manda saludos Erasto, que es el tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. Gayo recibió bautismo de Pablo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 14. Ellos fueron dueños de puesto de comida. Con sus bienes de comida le brindaba hospitalidad a las personas. También ayudó económicamente con sus bienes materiales. Se puede decir que es el tesorero, era el administrador. Erasto fue el tesorero de la ciudad de Corinto. Capítulo 24 al 25. No hay. Versículo 25. El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos. Este evangelio estuvo oculto. Como llegó el tiempo, se ha revelado el evangelio. Se reveló por medio de Cristo. Versículo 26. Pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo. Este evangelio se ha revelado en los escritos proféticos del Antiguo Testamento. Ha sido revelado en los escritos proféticos del Antiguo Testamento. Profetizó los profetas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11 al 12. Esto es para que todas las naciones obedezcan a la fe. Aquí escritos proféticos es el Evangelio. Profecía significa que abre y muestra. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Cristo es el misterio de Dios. Cristo es el Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 2 al 4. Tenemos vida eterna por creer en este Evangelio. La fe irá creciendo y se afianzará firmemente. Versículo 27. Al único sabio Dios sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Nuestro Dios es Dios sabio, es Dios todopoderoso, es Dios todopoderoso y creador. Pablo le está dando la gloria por medio de Jesucristo. Debemos entregar la gloria a Dios que nos ha salvado. Al único sabio sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo.
Hay que agradecer a Dios que nos ha dado el Evangelio. Hay que agradecer a Dios que nos ha dado la salvación. Hay que dar la gloria y alabanza al único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y para siempre. Amén. Concluimos con todas las clases de Romanos. Muchas gracias. Buen trabajo.